6 de marzo de 2022. Una cámara encendida, 2 copas sobre la mesa y un silencio que parecía cómodo. En un canal de YouTube pensado para la nostalgia y las anécdotas amables, Luis de Llano Macedo sonríe y habla del pasado como si nada hubiera cambiado. Afuera, el mundo es otro. Pero ahí dentro, entre risas y recuerdos, el tiempo se detiene. Y entonces, ocurre. Una frase, luego otra. Y sin darse cuenta, el hombre que durante décadas controló destinos empieza a confesar lo que siempre creyó impune. Sí, fue una relación romántica. No hay culpa en su voz, no hay duda, solo poder. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, Sasha Sokol escucha. Tiene más de 50 años, una carrera reconstruida, una vida armada con esfuerzo. Y aún así, esa frase atraviesa todo. Porque no es un recuerdo, es una herida abierta. Una historia que empezó cuando ella tenía 14 años y él casi 40. Cuando él era el productor más influyente de Televisa. Cuando ella era una niña dentro del fenómeno llamado Timbiriche. Cuando decir no era una opción. Durante décadas, la versión oficial habló de amor, de consentimiento, de una relación platónica. Se repitió en pasillos, en entrevistas, en sobremesas del espectáculo. Se protegió con silencios, con contratos, con miedo. Nadie preguntó la edad, nadie preguntó por el poder, nadie quiso ver lo que estaba frente a todos. Y así, la historia se enterró viva. Hasta ese día, hasta esa entrevista con Jordi Rosado, hasta que la arrogancia del pasado chocó contra la memoria del presente. Porque lo que para él era una anécdota, para ella fue el inicio de una cadena de pérdidas. Familia, cuerpo, voz, identidad, una infancia que no vuelve. Hoy, más de 40 años después de que todo comenzó y más de 30 de silencio, la verdad salió a la superficie, con fechas, con nombres, con sentencias. ¿Cómo un hombre pudo llamarlo amor? ¿Cómo un sistema entero lo permitió? ¿Y por qué la vergüenza, al final, no cayó sobre la niña, sino sobre el imperio que la traicionó? Antes de entender la caída, hay que volver al origen. Al momento exacto en que el poder decidió que la inocencia era un precio aceptable. Antes de que hubiera escándalo. Antes de que hubiera juicio. Antes incluso de que alguien se atreviera a pronunciar la palabra abuso en voz alta, ya existía un sistema perfectamente aceitado para que nada saliera mal, o al menos, para que nada se notara. Porque la historia de Luis de Llano no empieza con una relación secreta ni con una entrevista imprudente en 2022. Empieza mucho antes, en una cuna rodeada de focos, cámaras y privilegios. Luis de Llano Macedo nació el 9 de junio de 1945. No en cualquier familia. Nació dentro de la aristocracia del espectáculo mexicano. Su padre, Luis de Llano Palmer, fue uno de los arquitectos fundacionales de la televisión en México, vicepresidente de Televisa, un hombre cuyo apellido abría puertas sin necesidad de tocar. Su madre, Rita Macedo, era una actriz respetada del cine mexicano, una figura habitual en los créditos de la época dorada. En esa casa, el poder no se aprendía, se respiraba. Mientras otros niños jugaban en la calle, Luis crecía entre estudios de grabación, foros de televisión y reuniones donde se decidía quién aparecía en pantalla y quién desaparecía sin explicación. Aprendió temprano una lección que marcaría su vida. En este negocio, la fama no se gana, se concede. Y él estaba destinado a ser quien concediera. Para finales de los años 70 y principios de los 80, México vivía bajo el monopolio cultural de Televisa. Un país entero miraba los mismos programas, escuchaba las mismas canciones, idolatraba a los mismos rostros. No había alternativas, no había competencia real. Y en ese ecosistema cerrado, Luis de Llano se convirtió en algo más que un productor. Se convirtió en un creador de destinos. Fue él quien impulsó proyectos juveniles que marcaron a generaciones completas.
Timbiriche no fue solo un grupo musical, fue una fábrica de estrellas infantiles. Niños convertidos en productos, ensayando más horas de las que dormían, aprendiendo desde pequeños que el aplauso tenía condiciones. Sasha Sokol, Benny Ibarra, Paulina Rubio, Thalía, nombres que hoy suenan a éxito, pero que entonces eran menores de edad sometidos a la voluntad de adultos que lo controlaban todo. Luis de Llano no solo producía discos, controlaba agendas, giras, contratos, imagen pública y privada. Era juez y parte. El mismo hombre que decidía quién grababa también decidía quién se quedaba sin trabajo. El mismo que prometía futuros brillantes podía borrarlos con una llamada. Y en un medio donde la obediencia se premiaba y la rebeldía se castigaba. Nadie cuestionaba ese poder. Para entender lo que vino después, hay que entender esto. En los años 80, decirle no a Luis de Llano no era una opción real, no para un adulto, mucho menos para una adolescente, porque él no se presentaba como un depredador, se presentaba como un mentor, como un protector, como el hombre que podía llevarte al siguiente nivel o dejarte en el olvido. Mientras tanto, Sasha Sokol crecía dentro de esa burbuja. Nació en 1970. Para cuando entró a Timbiriche, apenas era una niña. Su vida giraba alrededor de ensayos, cámaras, escenarios y adultos que hablaban en su nombre. El sistema no estaba diseñado para cuidar infancias, estaba diseñado para producir éxitos, y el éxito, en ese mundo, justificaba casi todo. Luis de Llano encarnaba la figura del intocable. Nadie lo denunciaba, nadie lo confrontaba, porque enfrentarlo significaba enfrentarse al sistema completo. Televisa, la industria, el silencio colectivo. Y así, durante años, se consolidó una verdad incómoda. No era solo un hombre con poder, era el sistema mismo. Y cuando un sistema así decide cruzar una línea, no deja huellas visibles, no grita, no obliga, seduce, convence, normaliza. Hace creer que lo inaceptable es especial, que lo indebido es amor, que el abuso es un privilegio. Todo estaba preparado mucho antes de que Sasha tuviera edad para entenderlo. Todo estaba en su lugar para que nadie interviniera, para que nadie preguntara, para que nadie protegiera. Porque el verdadero origen de esta historia no es una relación secreta. Es un poder absoluto que nunca aprendió a rendir cuentas. Hay una escena que casi nadie recuerda porque nunca fue televisada. No hubo cámaras, no hubo titulares. Ocurrió en silencio, en pasillos donde los adultos caminaban rápido y los niños aprendían a no hacer preguntas. Mediados de los años 80. Timbiriche no era solo un grupo musical. Era una fábrica perfecta de disciplina, obediencia y éxito prematuro. Un lugar donde la infancia duraba menos que una gira y donde crecer significaba adaptarse o desaparecer. Sasha tenía 14 años, no 16, no 17, 14. La edad en la que el cuerpo todavía está aprendiendo a reconocerse frente al espejo y la mente aún cree que la aprobación de un adulto es una forma de amor. Luis de Llano tenía 39. No era un colega, no era un amigo de la familia. Era el productor, el hombre que decidía qué niño cantaba, cuál salía en la foto, quién tenía futuro y quién se quedaba atrás. La diferencia no era sentimental, era estructural, era poder puro. Aquí es donde el relato se vuelve incómodo, porque no empieza con un beso ni con una confesión. Empieza con algo mucho más peligroso. Empieza con el privilegio, la atención especial, la mirada que se detiene más tiempo del debido, la sensación intoxicante de ser elegida por el hombre más influyente del sistema. Para una niña rodeada de exigencias, coreografías, competencia y adultos que la trataban como producto, sentirse especial no era un capricho, era una tabla de salvación emocional. El grooming no entra con violencia. Entra con suavidad. Primero se construye la confianza. Después, el aislamiento. No de forma evidente, no con prohibiciones, con una burbuja,
Un mundo privado donde el adulto poderoso se convierte en confidente, guía, refugio. Poco a poco, las voces externas empiezan a estorbar. La familia pregunta demasiado. Los compañeros no entienden. Los amigos de la misma edad parecen infantiles. Y sin darse cuenta, la niña empieza a defender el vínculo que la está atrapando. Luego llega la normalización. La frase que se repite con distintas máscaras. Tú eres diferente. Tú eres madura. Tú entiendes cosas que las demás no. Y cuando una niña acepta esa idea, deja de verse como menor. Empieza a cargar responsabilidades que no le corresponden. Empieza a justificar lo injustificable para no perder el lugar que le hicieron creer que se ganó. Sasha lo diría años después con una honestidad que duele. Lo normalizó. No porque estuviera bien, sino porque el nivel de manipulación era tan profundo que ya no podía distinguir el límite. El paso siguiente es el más devastador. La culpa. El adulto que se presenta como víctima de sus propios deseos. El hombre que sugiere que no puede evitarlo, que ella provoca, que ella confunde, que ella es demasiado para él. Es la inversión perfecta. El responsable desaparece y la carga cae sobre la menor. Así se fabrica el silencio. No con amenazas explícitas, sino con vergüenza. Una vergüenza que se instala tan hondo que tarda décadas en encontrar palabras. Y todo esto ocurría mientras él ocupaba todos los roles posibles. No solo era mayor, no solo era pareja, era jefe, era productor, era quien administraba el futuro artístico. El informe es claro en un punto que destruye cualquier intento de relativizar. Luis de Llano era incluso un año mayor que el padre de Sasha y tenía la edad de su madre. No existía igualdad posible. No existía consentimiento real, existía jerarquía. Para sostener esa jerarquía, aparecieron las promesas. No regalos inocentes, promesas de carrera. La idea de una proyección individual, la fantasía de un futuro diseñado a medida. Y cuando el sueño depende de una sola persona, decir que no se siente como traición. Se siente como perderlo todo. Así se cierra el círculo. Privilegios que exigen silencio, oportunidades que cobran obediencia. Esta relación no terminó porque Sasha despertara un día y decidiera irse. Terminó cuando el entorno familiar entendió la magnitud del peligro y cortó de raíz. Boston, distancia, exilio emocional. Pero el daño ya estaba hecho, porque el grooming no se borra con kilómetros. Se queda alojado en la forma de entender el amor, el poder y la culpa. Durante años, esta historia se contó como romance, como anécdota de otra época, como algo normal en los 80. Pero la verdad es más simple y más dura. Aquí no hubo una relación prohibida, hubo un mecanismo, un adulto con poder absoluto, una menor sin herramientas, y un sistema entero que prefirió mirar hacia otro lado. Porque lo primero que se roba el grooming no es el cuerpo, es la brújula, la capacidad de una niña para reconocer el peligro cuando viene envuelto en aplausos. Y esa pérdida no se recupera con el tiempo. Se arrastra, se oculta, se paga. En la siguiente parte vamos a ver cómo ese silencio empezó a cobrar su precio, no en titulares, sino en la vida adulta de una mujer que tuvo que reconstruirse desde una infancia que nunca le perteneció. La parte que casi nadie quiso mirar no está en los escenarios. Está en lo que pasa cuando una niña regresa a su casa y de pronto ya no sabe dónde está su lugar. Porque el grooming no termina cuando se apagan las luces del teatro. Termina cuando el cuerpo crece. Pero el miedo se queda, cuando la mente intenta ponerle nombre a algo que durante años le dijeron que era normal, que era amor, que era un privilegio. Y entonces llega la primera factura, la que no se paga con dinero, se paga con identidad. Sasha no solo cargaba con el secreto, cargaba con una familia partida por dentro. En su historia hay una palabra que suena como un golpe seco: desadoptar. Fernando Díez Barroso, un ejecutivo poderoso de Televisa, fue el hombre que la crió como hija, el que le dio su apellido, el que ocupó el lugar de padre.
Pero cuando la relación con Luis de Llano quedó al descubierto en el círculo íntimo, no hubo abrazo, no hubo protección, no hubo escudo. Hubo expulsión. Sasha ha contado que él la desadoptó, como si se pudiera borrar a una hija con un trámite emocional, como si el castigo tuviera que caer sobre la menor, y no sobre el adulto con poder. Y en ese instante, ella aprendió una lección brutal. En ese mundo, el prestigio pesa más que la infancia. Imagínala con 14, 15, 16 años, ya famosa, ya observada, ya convertida en un producto, pero todavía necesitando lo básico, que alguien diga esto está mal y yo te voy a cuidar. No pasó. Y cuando su madre, Magdalena Cuillerry, intenta cortar la cuerda, lo hace como muchas madres pueden hacerlo en ese sistema, arrancando a su hija del escenario. La manda lejos, a estudiar hacia Boston, como si el océano pudiera ser una muralla, como si la distancia pudiera romper una manipulación que ya se había instalado por dentro. Pero el precio de esa salida fue otro tipo de pérdida. Porque Sasha no solo se fue de una relación desigual, se fue de Timbiriche, del grupo que era el centro de una generación, del lugar donde estaban sus amigos, su rutina, su identidad pública. En el pico de la fama, la sacaron del mapa como se saca a alguien de un incendio, pero con ella también se quemó una parte de su vida. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda para quienes todavía intentan venderla como la chica que se benefició. Porque cuando te quitan el piso a esa edad, el cuerpo busca anestesia. No para divertirse, no por rebeldía, sino para sobrevivir a un vacío que no sabe explicar. Sasha reconoció años después que hubo un tramo oscuro, una lucha de varios años con consumo de cocaína, una caída que coincidió con esa etapa de huida, de ruptura, de sentirse sola incluso rodeada de gente. Y junto a eso apareció otra guerra silenciosa, la bulimia, ese intento desesperado de controlar algo, aunque sea el propio cuerpo, cuando lo demás ya no te pertenece. No era escándalo de revista, era trauma manifestándose como puede manifestarse, con métodos que lastiman por dentro mientras afuera todo el mundo exige que sonrías. Hay un episodio que resume el costo físico de ese dolor. Antes de un show en Monterrey, su cuerpo se quebró de una forma que ya no se podía esconder. Un susto tan serio que terminó empujándola a buscar ayuda y rehabilitación en Estados Unidos en 1993. Esa fecha importa porque no es un detalle médico. Es la prueba de que el daño no fue un mal recuerdo adolescente. Fue una cadena de consecuencias que se estiró por años, como una sombra que no se despega. Y mientras tanto, del otro lado, el sistema seguía funcionando. El hombre con poder seguía siendo el productor, el creador, el intocable. La niña tenía que recomponerse en silencio para no destruirse más, para no destruir a su familia, para no destruir su carrera. 30 y tantos años de silencio no son una pausa, son una estrategia de supervivencia. Y aún así, ese silencio tenía un veneno escondido. Porque un día el agresor lo usa como arma, lo convierte en versión oficial, lo repite con sonrisa y copa en mano, y lo llama romance. Entonces, ¿entiendes por qué esta parte es la más dura? No es solo lo que pasó, es lo que le obligaron a cargar después, la culpa, el exilio, la adicción como anestesia, el cuerpo como campo de batalla, y la idea de que si hablaba, iba a perderlo todo otra vez. Pero lo que viene después es todavía más explosivo. Porque cuando Sasha decide hablar, no lo hace para contar una anécdota, lo hace para destruir una mentira que llevaba décadas respirando. Y ese día, México entero tuvo que elegir entre el mito y la verdad. Hay fechas que no se anuncian con sirenas ni con titulares rojos, pero que parten una vida en dos para siempre. El 8 de marzo de 2022 fue una de ellas. No hubo escenario, no hubo cámaras de televisión, no hubo aplausos. Hubo una pantalla, un teclado y una mujer que decidió romper un silencio que había sostenido durante más de 3 décadas. Ese día, Sasha Sokol dejó de proteger a su agresor y eligió protegerse a sí misma. Hasta ese momento, el relato dominante había sido otro.
Durante años, la historia se contó como un romance complicado, como una anécdota incómoda de los años 80, como algo que pertenecía a otra época. Luis de Llano había hablado de ello con ligereza, con nostalgia incluso. Se permitió bromear, se permitió minimizar, se permitió decir que ella lo había dejado, como si el problema hubiera sido un desamor adulto y no una relación iniciada cuando ella tenía 14 años y él 39. Lo dijo convencido de que el tiempo lo había absuelto. Se equivocó. El detonante fue la entrevista con Jordi Rosado, difundida el 6 de marzo de 2022. 2 días después, Sasha ya no pudo seguir callando. No porque no hubiera hablado antes en privado, no porque no hubiera trabajado ese trauma en terapia, sino porque entendió algo fundamental. El silencio ya no la estaba protegiendo a ella, estaba protegiendo la mentira. Y cuando una mentira se repite lo suficiente, se convierte en versión oficial. El hilo que publicó ese 8 de marzo no fue improvisado. Fue quirúrgico, frío, preciso, sin adjetivos innecesarios. Sasha no gritó, no insultó, no exageró. Enumeró hechos, edades, años, consecuencias. No fue una relación consensuada, escribió. Fue abuso. Y en esa frase simple desmontó décadas de normalización. El impacto fue inmediato, no solo porque venía de una exintegrante de Timbiriche, una figura querida por varias generaciones, sino porque por primera vez se hablaba del tema con el lenguaje correcto. Grooming, abuso de poder, violencia sexual contra una menor. Palabras que antes no se decían en voz alta en el espectáculo mexicano comenzaron a ocupar titulares, y ya no hubo forma de devolverlas al cajón. La reacción del entorno fue reveladora. Algunos guardaron silencio, otros intentaron matizar, pero muchos, por primera vez, se posicionaron claramente del lado de la víctima. Exintegrantes de Timbiriche expresaron apoyo público. No todos sabían qué decir, pero entendieron que ya no decir nada también era una postura. Del otro lado, Luis de Llano quedó solo, atrapado en un relato que ya no controlaba. La estrategia de Sasha fue clara desde el inicio. No buscó venganza, buscó verdad. No pidió linchamientos mediáticos, pidió responsabilidad. Por eso, meses después, decidió llevar el caso al terreno legal, no penal, porque el tiempo había cerrado esa puerta, sino civil. Daño moral. Porque el abuso no terminó en los años 80. Se reactivó cuando él volvió a contar la historia como si nada hubiera pasado. El escándalo dejó de ser un asunto personal y se convirtió en un espejo incómodo para toda una industria. Televisa, productores, conductores, ejecutivos, todos los que durante años miraron hacia otro lado. La historia dejó de tratar solo sobre 2 nombres y empezó a hablar de un sistema que normalizó relaciones desiguales, que sexualizó a niñas famosas y que castigó a quienes se atrevieron a incomodar. Este fue el punto de no retorno, el momento en el que el pasado dejó de ser un recuerdo incómodo y se convirtió en un problema del presente. Porque cuando una víctima habla con claridad, ya no hay nostalgia que alcance, ni poder que alcance, ni fama que alcance para tapar lo que siempre estuvo ahí. Y a partir de ese día, nada volvió a ser igual. El problema para los hombres que siempre creyeron que el tiempo los absolvía es que la memoria no prescribe y el dolor tampoco. Aquí ya no hay nostalgia, ni versiones encontradas, ni debates morales. Aquí entra el lenguaje que Luis de Llano siempre evitó durante toda su vida. El lenguaje de la ley. Cuando Sasha Sokol decide avanzar legalmente, sabe que no puede ir por el camino obvio. Han pasado más de 30 años desde el inicio del abuso. El delito penal está prescrito. El sistema, ese mismo sistema que la desprotegió cuando era menor, ahora parece ofrecerle otra puerta cerrada. Pero hay algo que Sasha entendió antes que muchos. El abuso no termina cuando cesa el contacto físico. El abuso se reactiva cada vez que el agresor reescribe la historia y se presenta como víctima o como amante incomprendido. Por eso la demanda no es penal, es civil, daño moral. Una figura jurídica que no castiga el acto original,
sino la repetición del daño. La entrevista de marzo de 2022 no fue una anécdota ni una torpeza mediática. Fue, jurídicamente, una nueva agresión. Un acto público donde Luis de Llano volvió a usar su voz, su prestigio y su plataforma para negar la realidad y exponer nuevamente a la mujer a la que había dañado siendo menor de edad. El caso avanza en silencio, como avanzan las cosas verdaderamente peligrosas para el poder. Sin ruedas de prensa espectaculares, sin filtraciones teatrales. Mientras en redes sociales el debate arde, en los tribunales se construye algo mucho más profundo. Un precedente. Porque no se trata solo de Sasha. Se trata de todas las víctimas que nunca llegaron a juicio porque alguien les dijo que ya había pasado demasiado tiempo. La estrategia de la defensa de Luis es la esperada. Negar, minimizar, alegar contexto histórico, decir que eran otros tiempos, insistir en que no hubo violencia, pero la ley no discute épocas, discute hechos. Y los hechos son imposibles de suavizar. Ella tenía 14 años, él casi 40. Ella dependía laboralmente de él. Él tenía control directo sobre su carrera. No hay interpretación posible que borre esa asimetría. En mayo de 2023, el fallo de primera instancia es claro y contundente. El tribunal reconoce que hubo daño moral, que las declaraciones públicas de Luis de Llano constituyen una forma de violencia continuada y ordena medidas que rompen, por primera vez, el pacto de impunidad. No solo hay una compensación económica, hay algo mucho más incómodo para un hombre acostumbrado al control. Una disculpa pública obligatoria y una orden expresa de no volver a mencionar a Sasha Sokol en ningún medio. Para alguien que construyó su identidad hablando, dirigiendo, explicando y narrando, el silencio forzado no es un detalle técnico, es una condena simbólica. Y es precisamente esa condena la que no puede aceptar. Entonces ocurre el movimiento más revelador de toda la historia. En lugar de cumplir la sentencia, Luis de Llano intenta cambiar las reglas del juego. Apoya públicamente una iniciativa conocida como la Ley Magno, un proyecto que busca proteger a hombres acusados de violencia mediática, bajo el argumento de que están siendo juzgados por la opinión pública y no por los tribunales. En la práctica, un intento de blindarse a sí mismo y a otros como él. La reacción social es inmediata. Lo que pudo presentarse como una defensa legal se percibe como lo que realmente es: una maniobra desesperada. Porque cuando alguien necesita modificar la ley para no asumir responsabilidad, ya no está defendiendo su nombre, está confirmando su culpa moral. El caso escala hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí ocurre algo que cambia el mapa legal del país. En 2025, la Corte no solo ratifica la sentencia, va más allá, establece jurisprudencia. Determina que los casos de abuso sexual infantil pueden generar responsabilidad civil sin límite de tiempo. Que el daño no caduca, que la reparación es un derecho permanente. No es solo una victoria personal, es una grieta en el muro que protegió durante décadas a figuras intocables, porque a partir de ese momento, cualquier víctima en México puede señalar a su agresor, incluso décadas después, y exigir reparación. Luis de Llano pierde el último refugio que le quedaba, la idea de que el tiempo lo había salvado. Ya no es una discusión mediática, ya no es una guerra de opiniones, es un fallo judicial firme, y aún así, hasta 2026, sigue sin cumplir completamente la sentencia. Retrasa la disculpa, evita el pago, aplaza, porque aceptar el fallo significaría aceptar algo peor que una condena legal. Aceptar públicamente quién es. Esto no habla de justicia perfecta, habla de justicia posible. De una mujer que entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí impedir que siguiera siendo manipulado. Y de un hombre que, por primera vez en su vida, descubre que el poder no siempre gana. Durante mucho tiempo, Sasha Sokol fue vista solo como una exintegrante de un grupo pop que marcó a una generación. La niña perfecta de Timbiriche.
la voz dulce de los años 80. Pero esa imagen, cuidadosamente construida por la industria, ocultaba algo más profundo y más incómodo, porque mientras el público la aplaudía, ella cargaba una historia que no había podido nombrar sin miedo. Hablar no fue inmediato, no fue impulsivo, fue el resultado de décadas de silencio, de terapia, de reconstrucción personal. Cuando Sasha decidió romperlo, no lo hizo como artista, sino como mujer, y ese cambio de lugar fue devastador para quienes siempre la habían visto como un producto, no como una persona. El impacto fue inmediato, no solo por lo que dijo, sino por a quién señaló. Luis de Llano no era un hombre cualquiera. Era una figura intocable, un arquitecto del entretenimiento, un hombre que durante años había operado con la seguridad de que nadie se atrevería a enfrentarlo. Y sin embargo, ahí estaba, siendo nombrado públicamente por la mujer a la que había marcado cuando era una adolescente. La reacción fue predecible. Primero, el intento de desacreditarla, después, la minimización. El discurso de siempre. Eran otros tiempos. Fue consensuado. Ella no era una niña. Frases repetidas hasta el cansancio para diluir responsabilidades. Pero algo había cambiado. Esta vez, el relato no se desmoronó. Sasha no habló desde la rabia, habló desde la coherencia, no exageró, no dramatizó, no pidió linchamientos. Se limitó a contar lo que vivió, con fechas, con edades, con contexto. Dijo lo esencial, y eso fue suficiente para que el castillo se empezara a resquebrajar. La opinión pública, acostumbrada a proteger al poderoso, empezó a incomodarse, porque ya no se trataba de un rumor ni de una interpretación. Se trataba de una relación entre un hombre con poder absoluto y una menor de edad bajo su tutela profesional. Una asimetría imposible de justificar. Mientras tanto, Sasha siguió avanzando. No desapareció, no se escondió. Tampoco convirtió su historia en espectáculo. Continuó con su vida, con su música, con sus proyectos. Pero algo había cambiado para siempre. Había recuperado el control de su propia narrativa. Ese control tuvo un costo. Ataques en redes, titulares amarillistas, opiniones disfrazadas de análisis que intentaban cuestionar por qué hablaba ahora y no antes. Como si el trauma tuviera calendario. Como si el dolor tuviera fecha de caducidad. Pero el paso del tiempo, lejos de debilitarla, fortaleció su posición. Porque cada intento de desacreditarla solo confirmaba la estructura que ella estaba denunciando. Un sistema que protegía al hombre poderoso y exigía silencio a la víctima. Hoy, Sasha Sokol ya no necesita explicar nada. La historia está dicha, el precedente está marcado, y el mensaje es claro. El silencio ya no es una obligación. Del otro lado, Luis de Llano quedó atrapado en su propio pasado. Sin el control del discurso, sin la autoridad moral que creyó eterna, sin la posibilidad de reescribir la historia a su favor. Porque cuando una mujer decide contar lo que vivió sin miedo, no hay prestigio que alcance para borrar eso. Esta no es una historia de venganza, es una historia de verdad tardía. De una voz que se negó a seguir cargando una culpa que no le pertenecía, y de un país que, aunque lentamente, empezó a escuchar. Lo que viene después ya no depende de Sasha. Ella habló. Ahora, la memoria colectiva hará el resto. Cuando esta historia llega a su final, ya no se trata de escándalos, ni de sentencias, ni siquiera de nombres propios. Se trata de algo más incómodo y más profundo. Lo que queda cuando el poder se apaga y la verdad ya no puede volver a enterrarse. Luis de Llano no terminó como muchos imaginaron. No hubo una caída espectacular ni un juicio penal que lo sacara esposado ante las cámaras. Su final es otro. Más silencioso, más corrosivo. Vive en un país donde su nombre ya no abre puertas, sino que las cierra. Donde cada mención pública viene acompañada de incomodidad. Donde su legado artístico quedó atrapado en una nota al pie imposible de ignorar. Durante décadas, la industria del entretenimiento mexicano funcionó bajo una regla no escrita.
Los hombres poderosos siempre tenían la última palabra. Controlaban los relatos, las versiones, las memorias oficiales. Si algo salía mal, el tiempo se encargaba de borrar los detalles. Pero esta vez no ocurrió así. Esta vez, el tiempo hizo lo contrario. Ordenó los hechos, les dio contexto, los volvió imposibles de justificar. La historia ya no es la que él contó, es la que quedó registrada. En documentos judiciales, en resoluciones firmes. En precedentes que no se pueden revertir con entrevistas ni con silencios estratégicos. Su nombre quedó ligado para siempre a una verdad que no prescribe. Del otro lado está Sasha Sokol, no como una víctima congelada en el pasado, sino como una mujer que logró algo que parecía impensable en México: romper una estructura de impunidad sin destruirse en el proceso. No buscó venganza, no pidió cancelaciones, no exigió aplausos. Exigió algo mucho más radical: que la historia se contara como fue. Hoy, su vida no gira alrededor del caso. No necesita recordarlo todos los días para existir. Habló cuando estuvo lista, llevó el proceso hasta donde era posible, y después siguió adelante. Eso, para muchos, fue lo más desconcertante, porque el sistema espera que las mujeres que denuncian queden definidas para siempre por el dolor. Sasha no aceptó ese papel. El verdadero impacto de esta historia no está solo en lo que pasó entre ellos, sino en lo que cambió después. A partir de este caso, en México quedó claro que el abuso infantil no se diluye con los años, que la responsabilidad no caduca, que la reparación puede exigirse incluso cuando el sistema penal ya no responde. Ese precedente no se borra, ya no pertenece a Sasha, pertenece a todas. Luis de Llano vive hoy con algo que nunca había conocido: límites. No puede hablar, no puede reescribir, no puede justificar. Cada intento de hacerlo lo hunde más. Su silencio no es elegancia, es imposición. Y eso, para alguien que construyó su vida desde la palabra y el control, es una derrota definitiva. Esta no es una historia de buenos y malos simplificada. Es una historia sobre el abuso del poder, sobre la normalización del daño, sobre una industria que durante años prefirió mirar hacia otro lado. Y también es una historia sobre el costo de romper ese pacto. No hay un final feliz clásico. No hay reparación total. El pasado no se borra. Pero hay algo que sí cambia: la narrativa, la memoria, el mensaje que queda flotando para quienes vienen después. Porque hoy, cuando alguien intenta justificar lo injustificable con la frase «eran otros tiempos», esta historia responde sola. El daño siempre fue daño. El abuso siempre fue abuso. Lo único que cambió fue el silencio. Y ese silencio, por primera vez, dejó de proteger al hombre equivocado.